a todos mis amigos de tu canal, el GoToViajes. El día de hoy voy a hacer un video de actualización. Me han mandado muchos mensajes para saber cómo está la situación sobre las restricciones y los cambios para los que viajan aquí a Japón. Así que te invito a que te quedes a ver este video, pero como siempre agradeciéndole a todos los amigos que están suscritos a este canal y a los que nos ven por primera vez. Invitarlos a que se inscriban. Fácil, muy fácil. Solamente hacer clic aquí abajito donde dice suscríbete. Luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma les van a ir llegando mucha más información sobre viajes, restricciones, procedimientos. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Hola amigos, para las personas que recién se conectan a este canal, para las personas que recién ven este canal, me presento, mi nombre es Ricardo, tengo más de 20 años trabajando aquí en el Aeropuerto Internacional en Narita, en Japón. Bueno, el día de hoy voy a dar información de los pasos que ustedes deben de hacer cuando llegan aquí a Japón. En este momento es para todas las personas que han retornado a sus países, viven en Japón y retornaron a sus países y luego ahora ya están volviendo aquí a Japón. Si lo comparamos con el año pasado, han habido algunos pequeños cambios. Estos cambios yo se los voy a decir en este video. Así que los invito a que se sienten y escuchen claramente paso por paso qué es lo que deben de tener y qué es lo que deben de saber cuando lleguen aquí al aeropuerto internacional, ya sea en Narita, en Haneda. Cuando llegan aquí al aeropuerto en Narita, el paso número 1 es el desembarque. Una vez que ustedes desembarcaron del avión, hay un personal en el aeropuerto que los va a llevar, los va a guiar hasta una zona determinada dentro del aeropuerto para que empiecen a llenar unos formularios. Estos formularios son los formularios de compromiso que ustedes hacen con el gobierno japonés, donde dice de que ustedes durante su cuarentena se comprometen a seguir todas las normas necesarias sanitarias y también a no utilizar transporte público, transporte donde ustedes tengan contacto con otras personas. Esto es un compromiso que cada persona que llega a Japón tiene obligatoriamente que llenar. Luego de este paso, ustedes van a seguir el paso número 2. El paso número 2 es hacerse la prueba de PCR. Esta prueba también está dentro del aeropuerto. Todos estos pasos son dentro del aeropuerto. Yo les voy a explicar desde el paso número 1, desde el desembarco hasta la salida en el aeropuerto. Bueno, aquí voy a hacer también un pequeño paréntesis. Muchas personas me han preguntado si la prueba de PCR la tienen que pagar ellos. No. Esta prueba de PCR es cubierta por el gobierno japonés. Ustedes no necesitan pagar por esta prueba de PCR. Esta prueba PCR es cubierta por el gobierno japonés solo para las personas que llegan aquí al aeropuerto en Japón. Solo para los que llegan. Sin embargo, cuando ustedes van a volar o van a viajar de sus países, van a retornar a Japón, necesariamente tienen que tener un PCR negativo. Esto es obligatorio. Llegan a Japón y aquí les van a hacer un PCR
dentro del aeropuerto, esto sí es cubierto por el gobierno japonés. Sin embargo, si ustedes salen positivos aquí en el aeropuerto del test del PCR, los oficiales de cuarentena los van a llevar a un lugar ya designado por el gobierno japonés para hacerle los tratamientos necesarios. No significa que porque ustedes vinieron a Japón con un PCR negativo, van a salir negativos aquí. En muchos de los casos, llegando a Japón, cuando han hecho su test PCR, han salido positivos. Esto ya está a cargo de los oficiales de cuarentena de los aeropuertos. ¿Ok? Entonces, de ahí van a hacer su paso número 3. Su paso número 3 es que tienen que bajar unas aplicaciones de seguimiento. ¿Ok? Es por eso que yo anteriormente les he explicado que tienen que obligatoriamente traer su celular. No se olviden del celular, muy importante. Con el celular les van a hacer, su teléfono celular, ¿ok? Les van a hacer bajar unas aplicaciones que son de seguimiento. Por intermedio de estas aplicaciones se van a contactar con ustedes en tiempo real todos los días durante el tiempo de su cuarentena para saber cuáles son los síntomas que ustedes tienen, ya sean negativos o positivos. Tienen que tener siempre su celular. ¿Okay? Ese es el paso número 3. El paso número 4 es que tienen que esperar. Los van a llevar a una zona determinada dentro del terminal para esperar el resultado de su prueba de PCR. Ok, los pasos número 1, 2 y 3 son muy fáciles y son muy rápidos. Voy a hacer también énfasis en cuando ustedes tengan que llenar los formularios, esté en inglés o está en japonés. Normalmente no está en español. Y tampoco hay mucho personal que hable español en estos lugares. Muchos de ellos, la mayoría hablan inglés, pero no en español. Así que si tienen suerte pueden encontrar a alguien, pero no es que siempre va a haber una persona que hable en español. Pero de todas maneras el personal que está trabajando en el aeropuerto son muy amables y van a tratar de ayudarlos en todo eso. ¿Ok? Entonces el paso número 1, paso número 2, paso número 3 es relativamente fácil. El paso número 4, que es la espera del resultado de su prueba de PCR. Aquí es donde es un poquito fastidioso para todos los pasajeros porque esto demora entre 3 y 4 horas normalmente y ustedes tienen que esperar hasta que les salga el resultado. Como dije anteriormente, si ustedes salen positivos, los oficiales de cuarentena los van a llevar a unos lugares especiales para personas que salen positivos. Si ustedes salen negativos, en el caso de que ustedes en este examen de PCR salgan negativos, dependiendo del país donde ustedes vengan, van a tener que hacer una cuarentena en algunos lugares designados por el gobierno. Pueden ser algunos hoteles o algunos lugares donde ustedes van a estar aislados. Dependiendo del país donde ustedes vengan, son de 3 días, algunos de 6 días. Hay un pequeño grupo que todavía tiene que hacer como 10 días, pero es un pequeñito grupo que la mayoría son de Sudáfrica. Pero la mayoría de países ahora en este momento ya no tienen que hacer como anteriormente era 2 semanas, luego bajaron a 10 días, ahora son 3 días. Yo les voy a nombrar algunos países de Latinoamérica para que ustedes tengan más o menos una idea, porque la lista es muy larga, ¿no? Yo les voy a nombrar en este momento algunos países que tienen que hacer su cuarentena de 3 días en un hotel
y luego 4 días en su casa. Total son 7 días. Esto ha cambiado a partir del 29 de enero. Cambiaron algunas regulaciones dependiendo de los países donde ustedes vengan. ¿Okay? En este momento yo les voy a dar los nombres de algunos países que necesitan 3 días en hoteles designados, hoteles o lugares designados por el gobierno japonés. Aquí también voy a hacer una acotación. Estos lugares también son pagados por el gobierno de Japón y incluye 3 comidas al día. Las 3 comidas también están incluidas dentro de este paquete de que ustedes tienen que hacer cuarentena. ¿Okay? No tienen que pagarlo ustedes, eso lo paga el gobierno japonés. Durante el tiempo que ustedes estén en estos hoteles o en estos lugares designados por el gobierno japonés, van a recibir llamadas todos los días de las oficinas de cuarentena para saber su estado de salud. Y al tercer día, en el caso que ustedes vengan de los países que necesitan 3 días, el tercer día les van a hacer una prueba PCR. Si ustedes en esta prueba salen negativos, van a poder ir a sus casas. Primero los van a regresar al aeropuerto donde ustedes llegaron y de ahí les van a dejar libres para que ustedes puedan ir a su casa para continuar su cuarentena en el caso que sea de 7 días, los siguientes 4 días en su casa. ¿Ok? Siempre y cuando recuerden que ustedes han firmado un documento comprometiéndose a no utilizar transporte público. ¿Ok? Así que pidan a algunos familiares de ustedes que vengan a recogerlo al aeropuerto, para que no tengan que subir a trenes o buses y no tengan contacto con ningún tipo de otras personas y no contagien en el caso que tengan todavía el coronavirus. ¿Ok? Entonces acá les voy a dar la lista de algunos países. Bueno, voy a nombrar algunos países latinoamericanos que a partir del 29 de enero cambió un poquito esta regulación. Ahora estos países tienen que hacer solamente 3 días en lugares designados por el gobierno japonés. Solamente 3 días. Bueno, pero esto también va a depender de que si al tercer día le hacen un PCR y ustedes salen negativos, pues pueden regresar a su casa. Pero si salen positivos, los oficiales de cuarentena les van a pedir que se queden un poco más de tiempo. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con los países. Esta lista es muy larga, pero yo voy a tratar de hacerlo lo más corto y de los países latinoamericanos. Empezamos con España, Perú, México, Argentina, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Chile. ¿Ok? Lo voy a decir una vez más. España, Perú, México, Argentina, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Colombia y Chile. Estos son los países que hasta el día de hoy o el día de hoy necesitan hacer 3 días de cuarentena en lugares designados por el gobierno japonés, siempre y cuando salgan negativos en su primera prueba de PCR a la hora de llegar al aeropuerto, aquí en Japón. ¿Okay? Como vuelvo a decir, esto incluye el lugar y las 3 comidas que ya están pagadas por el gobierno japonés. Ustedes no necesitan pagar estos servicios. Entonces, este vendría a ser el paso número 4. Paso número 4, el PCR. Luego que terminaron, luego que ya les llegó el resultado del PCR, los van a llevar a los hoteles y ahí se van a quedar. Bueno, estos son todos los pasos que ustedes tienen que seguir cuando llegan aquí a Japón. Desde el desembarque hasta que le dan de alta del hotel y luego ya pueden ir a sus casas a continuar con sus días restantes que le quede para sus 7 días totales de cuarentena.
También quiero informarles a ustedes, porque muchas personas también me han vuelto a preguntar lo mismo. Hasta el momento, el gobierno japonés todavía no da permiso para turistas. Los turistas o las personas que quieran venir a hacer turismo a Japón, por el momento todavía no está abierto la entrada a las personas que quieran venir de turismo. Esperamos de que en poco tiempo esto esté cambiando, como lo están haciendo algunos otros países que ya están abriendo sus fronteras, por supuesto con algunos protocolos, con algunas restricciones. Están pidiendo el PCR, están pidiendo el certificado de vacunación, e inclusive países como Filipinas a partir del 10 de este febrero, aparte de estos dos documentos, están pidiendo un certificado de seguro de viaje que les cubra que les cubra hasta $35,000. Esto lo hacen porque si en caso ustedes se contagian del coronavirus, en esos países ustedes tengan un respaldo para que los puedan atender en los hospitales. Muchos países ya están comenzando a hacer esto. Esperemos que aquí en Japón, pues dentro de poco, vayan cambiando las restricciones. Por el momento, todavía no hay entrada para los turistas en Japón. Y otra noticia, otra información buena también para todos nosotros que vivimos en Japón y que a veces viajamos a nuestros países, es que como yo informé en anteriores videos, aquí en el aeropuerto de Narita, en el Terminal 1 y en el Terminal 2, ustedes pueden hacer sus exámenes de PCR. Anteriormente esto costaba 50,000 yenes si ustedes no hacían reservación. Si hacían reservación le costaba 30,000, y esto ha cambiado a partir de enero. Ahora ha bajado un poco, está 45,000 sin reservación, pero esto va a depender de la cantidad de personas que hagan ese día. Ha habido casos de personas que han ido a hacerse su PCR y que por motivo de mucha gente no les han hecho y los han trasladado para el día siguiente, y entonces esto les complica su viaje. Así que con tiempo. Y el otro es que para los que hacen reservación ya no es 30,000, ahora es 25,000 yenes. Esta es una buena noticia para todas las personas que en algún momento tenemos que viajar y tenemos que hacer nuestro PCR aquí en el aeropuerto de Narita. Bueno amigos, espero que esta información siempre les sirva de mucho a todos ustedes, nuestros amigos de tu canal GoToViajes, y los espero en el próximo video. Ya saben, compartan con toda su familia y con todos sus amigos. Así que nos vemos. Chao.